Buenos días y bienvenidos a esta mesa de diálogo sobre la educación en México. Somos alumnos de la Universidad Cristóbal Colón y procederé a presentar a cada uno de mis compañeros. A mi lado derecho está Tania Fernanda, seguido de Michelle, después está Alan, y de mi lado izquierdo tenemos a Andy, a Ceci y a Armando. El tema central será la educación, pero lo tomaremos desde diferentes perspectivas. Cada panelista tendrá 2 minutos para dar su opinión acerca de la pregunta. Continuando. Para poner un poco en contexto la situación actual de la educación en México, venimos de 2 años de pandemia en las que las clases fueron principalmente en línea y algunos de los alumnos podían asistir de manera opcional, pero la pandemia terminó y ahora estamos todos aquí reunidos tomando clases presenciales. Primero me gustaría que cada uno de nuestros participantes nos hablara sobre su experiencia estudiando en línea, cómo se sintieron que aprendieron o ese tipo de cosas. ¿A quién le gustaría comenzar? Adelante. Bueno, la pregunta es si aprendimos algo estudiando. Bueno, yo aprendí algo estudiando en línea. La respuesta es que no. No es que no me interese cuando estaba en línea, pero soy una persona que necesita aprender de una forma, física, estando ahí, ver y hacer, lo que te quita la oportunidad estudiando en línea. Y más porque, te da mucho chance a que te pierdas de vista de la clase y andes distraído. Y entonces me pasaba mucho que sí me interesaba el tema, pero de repente ya pasaba una mosca y me quedaba viendo a la mosca, me quedaba viendo a la pared o cosas así. Había muchos distractores, cosas que no es tan probable estando en clase. Sí hay una probabilidad, pero hay más atención, sientes la presencia de las demás personas y del maestro, escuchas su voz y puedes entenderlo mejor, porque también uno de los factores que interrumpe mucho ahí es el internet. Si no tienes buen internet o una buena bocina, lo que sea, se te va a trabar, no vas a escuchar y no vas a entender. Entonces, esa fue mi experiencia. Bueno, al igual que mi compañera Dania, yo igual no aprendí nada. Yo, por ejemplo, en las clases, si había algún video que me distrajera, dejaba las clases de lado y ya no las tomaba. Seguían andando las clases, estaba en línea y todo eso, pero por el otro lado le estaba viendo la tele y no hacía nada. Y pues, como que, siento que no aprendí lo que, como estoy aprendiendo ahorita. A mí me tienen que hablar, me tienen que decir, no, esto, es así, no como de que hacía la pantalla de, mira esto, ya copia los ejercicios y eso. A mí me tienen que poner el pizarrón y, explicarme detalladamente, muy a fondo qué es lo que tenemos que hacer y no como en línea de que, miren, les encargo de tarea esto y ya hagan ustedes, ¿no? Ahí fue como que se me dificultó un poquito más como que el aprendizaje en comparación de ahorita, que no sé si me está dificultando tanto aprender, ¿no? Como que ya ahorita les estoy agarrando como que la onda antes que hace 2 años en la pandemia. Alan. Bueno, de manera personal considero que estando en línea y de igual manera que ellas dos no aprendí como debía haber aprendido, porque sí nos dejaban las actividades y por mi parte sí me dedicaba a estudiar, a buscar los temas que nos estaban dando, pero no creo que hubiera esa como retroalimentación que considero que es necesaria para que se haga el aprendizaje, ya que si nosotros solamente plasmamos lo que sabemos en las tareas, probablemente como que tienen que revisarlo, ¿no? Decirnos que está bien, que está mal, no que solamente entregarla. Y de igual manera creo que no solo a nosotros, a otros compañeros, incluso de otras universidades, también no nos ponían esa presión, esa exigencia de estar aquí presencial. A muchos nos ganaba la inquietud de hacer otra cosa mientras estábamos en clases, ¿no? Y tenía algunos compañeros que incluso estaban jugando, algunos estaban viendo tele, algunos estaban viendo películas, y todo eso como que no permite tener
toda la atención en la clase, ¿no? Y pues creo que ya sí era necesario regresar a presencial. ¿Ana? Sí, o sea, comentar algo con respecto a lo que dijeron. Para matizar y complementar, ni nosotros estábamos preparados para las clases en línea y tampoco el sistema o la educación o los maestros. Es que como estamos en nuestra casa sentimos esa comodidad, entonces no tenemos esa carga responsable normal, de ahí en también el las dos espacio. páginas abiertas de recibo aquí y en la clase acá. Más que nada nos acostumbramos a que la escuela es un ambiente que es para estudiar y la casa es un ambiente que es para relajarse. Y ahí va Más algo que relajado. pienso yo, generalmente una de las tareas no especificadas del maestro es encontrar la forma de entrarle al alumno, de motivarlo. ¿Qué pasa cuando sucedió lo de la pandemia y nosotros estuvimos en clases en línea? Las clases en línea, si servían o no, dependían completamente de la motivación que nosotros teníamos como estudiantes. Si no teníamos motivación, pues no nos iba a interesar sacar adelante las clases. Claro, aparte este medio no daba mucha oportunidad como para que el maestro Como para tuviera descansar. esa, porque fácilmente podíamos nosotros apagar la cámara, entonces Sí. el maestro cómo observa qué está pasando. Y debido a la distancia, el maestro no tenía muchas oportunidades, no tenía tantas maneras de llegar a nosotros como alumnos para interesarnos en su clase. Y pues nosotros solos hubiese sido, fue muy difícil despertar esas ganas. Creo que es más importante el método que aprende el estudiante o cuál se le facilita más. Siempre, en lo personal, en mi experiencia, a mí no fue mucha diferencia por el simple y sencillo hecho de que yo siempre he sido auditivo. Yo ponía la clase, me ponía a escucharla y prácticamente no lo veía. Porque siempre he sido así. Siempre he escuchado al profe y nunca me pongo a ver lo que hace porque yo aprendo mejor con el audio, con el sonido. Entonces yo creo que es más que le afectó a personas que no están acostumbrados a ese método de aprendizaje o se necesita más otro. Sí, esa es otra cosa. También las clases en línea no podemos decir que completamente no funcionaron o que completamente sí funcionaron porque depende mucho de la persona, del estilo de aprendizaje de la persona. Auditivos como lo eres tú, pues no significó un gran problema, pero kinestésicos como lo somos Dani y yo, sí, porque necesitamos a la fuerza experimentar la clase, hacerlo al momento, no solo escucharlo y verlo y luego hacerlo. Esa es nuestra manera de aprender. Personas que son visuales, podría decirse que también se les facilitó un tanto las clases en línea. Pero también puede ser que no, porque mucho material no se pudo a lo mejor en ese momento transmitir porque no se sabía cómo, o no se veía claramente por el internet o por la computadora o lo que sea, porque estaba muy chiquito y la persona no ¿Quieres tenía. comentar algo acerca de esto, Ceci? Pues bueno, yo soy una persona que aprende de manera visual, entonces al momento de que hacían exposiciones, yo como que veía mucho texto y lo leía así a medias, pero no sé, la manera en la que se veía no me llamaba la atención, por lo cual no le prestaba tanta atención. A veces también va dependiendo mucho, como estaba diciendo. Otra cosa, otro aspecto en las clases en línea es encontrar un lugar donde literalmente te puedas concentrar, porque al menos de manera personal yo comparto cuarto con mis hermanos, entonces estar en clases en línea y aparte tener ruido de fondo me distraía mucho y no podía prestar como demasiada atención a lo que estaban diciendo. Y no sé si esto puede considerar como otro aspecto, pero también la hora en la que nos levantamos. Literalmente había algunas personas que se levantaban 5 minutos antes de la clase y la estaban tomando en pijama. O sea, eso también vale. En pijama y probablemente desde la cama. Eso también. ¿Hay algo que nos quieres comentar, Alan? También creo que es importante, pues, en el caso de las licenciaturas, la carrera que estás cursando, porque, por ejemplo, en nuestro caso, que es psicología, no tuvimos ningún método práctico, o sea, no podemos ver algo práctico, debido a que, pues, las instalaciones no podíamos venir, la escuela estaba cerrada, y, pues, probablemente en otras carreras que sean, no sé, por ejemplo, arquitectura o diseño, que siempre están, digamos, como que viendo una máquina, pues ellos sí son como que podían estudiar estando en línea y era probablemente mejor, o tal vez no lo era, no lo sabemos. Pero para
ejemplo, nosotros considero que sí era necesario venir y pues ver prácticas, hablar con la gente, porque pues Sí, claro, porque el trato. nuestra carrera, una de las cosas importantes de nuestra carrera es la interacción que teníamos entre nosotros. Entonces, ¿cómo íbamos a establecer esa conexión con las personas si Sí, estamos estar con en línea? personas. Creo que es también un aspecto difícil. Bueno, quería comentar, pero bueno, esto va ya más fuera de lo que es nuestra carrera de psicología. También, a mi opinión, yo creo que afectó muchísimo a la carrera de medicina, básicamente a todo lo que es área de la salud, porque, bueno, yo en bachillerato estuve en paramédicos y mi maestra que intentara de todo para explicarnos las partes del cuerpo, los músculos, realmente no solía quedar nada porque era como nada más veías y íbamos a hacer prácticas antes de pandemia para ver los órganos así en vivo, pero pues pasó pandemia y literalmente se arruinó todo. De hecho, México está entre las 100, está en el top 100 de mejores escuelas. Ajá, bueno. y él es el número De hecho, la UNAM es de las mejores escuelas a nivel mundial. Sí. Está loco, ¿no? ¿Cómo existe eso? Es que depende mucho de la carrera. Por ejemplo, en medicina somos de los mejores, pero en otras carreras somos. Pocos somos en mujeres. Sí, la UB es una de las mejores universidades de medicina del mundo. Yo creo que depende mucho del objetivo que tengan las escuelas en particular. No voy a afirmar nada, porque realmente no recuerdo, pero leí que escuelas como, creo que fue de Irlanda, no se enfocaban en, este niño es malo en matemáticas, entonces hay que aportar más en este ámbito, ¿no? O deja en lo que sí es bueno y enfócate completamente en lo que no. Y no, en Irlanda era el contrario, este niño tiene una desventaja en cierto aspecto, pero mira, es bueno y se ve que está bien desarrollado en este otro, entonces vamos a enfocarnos en este otro, vamos a darle prioridad y vamos a hacerlo crecer, vamos a cultivarlo desde este ámbito. Más que nada le dan más áreas. Más que nada, les da más áreas de oportunidad. Y claro, o sea, no digo que esté mal enfocarse también en las desventajas que solemos tener, ya sea en los números o cualquier otro, pero creo que es importante darle pues esa prioridad a las partes en las que realmente tenemos talento. Si bien considero que hay que alentar a las personas a que lleven a otro nivel sus gustos, a sus intereses, seguir investigando más y más y más, creo que también es importante tener como una educación integral. Si bien enfocarse un poco en lo que le gusta, pero también tratar de ver la manera en la que pues también le guste lo que no le gusta, despertar su interés en ese otro tipo de materias, porque no podemos tener a niños que no sepan multiplicar o dividir, porque a pesar de todo hay conexiones neuronales que solo haces a partir de cierto tipo de problemas. Si te enfocas solamente en los problemas que te gustan o que te atraen, no vas a desarrollar esa otra parte de tu cerebro. Entonces, el tener a niños enfocados en una sola cosa, en las cosas que les gustan, crearía un desbalance en cosas que deberían de aprender de manera equitativa. Yo creo que el problema no es hacer que se digamos, que le agarre un gusto a esas materias que no se les facilitan. Creo que el problema realmente es cómo hacer que no les disguste más de lo que es. Porque muchos maestros te dicen, haz esto. Y nada más porque el maestro quiere que lo hagas, el mismo alumno va a querer. El problema es cómo hacer que les guste, sin que lo odien más de lo que ya lo odian. Ese es el problema. Sí, y yo tengo varias experiencias con esos aspectos. Yo, por ejemplo, vengo de una escuela, bueno, en primaria estuve en una escuela bilingüe, en donde pues una de las cosas que iban de cajón era el inglés. Y ahí fue cuando me comenzaron a hacer este bloqueo, este conflicto hacia ese idioma en particular, por la forma en la que lo enseñaban y por las malas experiencias que tuve ahí con los profesores. La mayoría de ellos, cuando veían que un alumno no se le dificultaba aprender el inglés, ahí lo dejaban. O sea, ya no buscaban motivarlo, ya no, ni siquiera buscaban la forma, por qué
La forma en que En aprendían. la forma en la que aprendía no buscaban realmente el por qué significaba un obstáculo para ese alumno. Yo en primera mano experimenté eso fuerte. Entonces, en primaria me dejaron de lado, se enfocaron en los alumnos que veían que sí estaban desarrollados en ese idioma y pues yo empecé a agarrarle este resentimiento al idioma. Y desde ahí se me empezó a dificultar. Por ejemplo, ¿en ti existe ese ejemplo de que pues, los profesores tienen que tener como que esa vocación y esa Sí. ética de poder llevar a cabo bien su trabajo, ¿no? Hacerlo bien, porque, por ejemplo, en tu caso es muy evidente que pues por un profesor fue que a ti como que Sí. ya no te gustó tanto el inglés y eso pues hasta el momento ha provocado que pues tú no lo quieras, no te guste, ¿no? Sí, les ha provocado, sí. Fue un efecto en cadena. Me topé con ese primer profesor que claramente no tenía vocación y ahí empecé a irme para abajo. Y actualmente sí, se me sigue haciendo muy difícil aprender el inglés. He entrado a cursos, he entrado a profundidad con ese idioma, lo he estado intentando practicar, pero me queda ese bloqueo. Y claro, no culpo a los maestros, este es un bloqueo que sigo trabajando para ir adelante con el idioma, pero sí influenciaron mucho. Sí, tiene que ver. En caso, o sea, hablando de los maestros y justo del inglés, me desbloqueó un recuerdo que, o sea, sí, los maestros también tienen mucho que ver. Hay muchas partes aquí, pero por ejemplo, yo cuando estaba estudiando mi bachillerato inglés, había buenos maestros, claro que sí, entonces me daba la oportunidad de querer saber más, de aprender más, y recuerdo que me gustaba y que, o sea, participaba muchísimo. Pero luego había otro periodo en el que pasábamos otro semestre, había otro maestro. ¿Qué pasó del progreso que había hecho este maestro? Como el actual, no te daba esas herramientas o no quería darte las herramientas suficientes o no sabía cómo, entonces ese progreso disminuía. Entonces, ¿qué pasa conmigo personalmente, no? Que pues, se me olvidaba, lo dejaba porque la manera en la que estaba enseñando el profesor no me ayudaba. Entonces, pues no sirve mucho, bueno, sí sirve que haya buenos maestros, pero también hay que checar que los que siguen, los que vienen en los otros semestres también estén preparados, porque si no, es como si toda esa información la botaras a la basura. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que vendría siendo, ¿cómo es ahora su experiencia siendo alumnos de universidad presenciales? ¿Alguien le gustaría comenzar? Pues, mi experiencia cuando anunciaron el primer día de clases presenciales, la verdad yo me sentí mal, porque como estaba acostumbrada al modelo de clases híbridas, pues no veía tanta gente, los veía en línea, ahí en la pantalla, pero cuando nos vi todos aquí en el salón, bueno, en el otro, sí me presioné mucho y dije, no, pues me voy a sentir, o sea, va a pasar algo, o sea, me sentí mal de repente. Pero ya después me fui acostumbrando, o sea, al fin los conocí, que eso también es bueno. Y la manera de que empecé a aprender fue pues que, bueno, en mi manera de aprender, aparte de ser visual, soy un poco kinestésica, pero bueno, más visual. Entonces, como yo siempre estaba en clases en línea, como que estaba distrayéndome con todo, aquí es como que me obligaba a fuerza a prestarle atención al maestro. Entonces, sí, es como que aprendía y preguntaba más, y o sea, cosas que no hacía en clases en línea. Bueno, para empezar, continuando con eso y para dar también mi opinión, se puede decir que nos adaptamos de cierta manera a estar en línea y estar reservados a solo nosotros, y cuando llegamos acá en clases híbridas había poca gente, y ahora sí, hablando por mí, sí era muy dinámico todo, muy bonito, muy genial, pude aprender más que estando en clases en línea, pero me acostumbré en ese periodo de clases híbridas a tener menos gente, entonces me daba la oportunidad de hablar más, de participar más, sentía más seguridad, porque ya no estaba acostumbrada a grandes cantidades de personas a mi alrededor. Pero cuando llegamos todos a un mismo salón, sí me sentí incluso chiquita, así como si participo tengo como ansiedad, tengo miedo, o qué pasa, o sea, si me equivoco, lo que sea. Pero ahora volví pues como a ser yo, a poder aprender o preguntar más. ¿Por qué? Porque nos volvimos a adaptar. Bueno, yo me volví a adaptar por el tiempo. Entonces,
me funcionó mucho más y aprendí mucho más porque yo necesitaba ver aquí a la persona que me enseñara y que me pudiera corregir. Armando. A ver, en lo personal, el cambio a mí no me afectó tanto. Realmente, yo aprendo como aprendí antes. Normalmente lo que yo hago es, antes repetía las clases y las escuchaba por clases en línea. Y actualmente hago prácticamente lo mismo, pero obviamente no puedo escuchar las clases, sino lo que hago es escucho videos sobre el tema, veo los apuntes y en general. Lo que yo pienso personalmente, que digamos que hubiera hecho en la escuela es, en vez de decirle a los alumnos, ya mañana, el lunes, vayan todos los días. Eso puede ser un poco brusco, en mi opinión, para algunos alumnos que ya estaban muy acostumbrados a clases en línea. Lo que debió hacer la escuela era completamente un día sí, un día no, o dependiendo de algo más, digamos, que se hubieran adaptado poco a poco, no tanto drásticamente. Tal vez pudo haber sido que, ok, este día vengan esta cantidad, por ejemplo, si venían 5 al salón, no se vengan otros 5. Y la próxima semana o después de 3 días que vengan otros 5 y ya se van como aumentando la cantidad, pero poco a poco, no bruscamente donde están todos y es como así. Mitch, ¿quieres comentar algo? De hecho, cuando dieron lo de la noticia de que ya teníamos que regresar, fue como de que, boom, porque, o sea, yo no soy de Veracruz, entonces tenía que viajar y dejar a mi mamá sola y venirme con mi hermana, entonces, o sea, fue como un cambio muy drástico, o sea, más por lo de la situación económica y todo eso que afectó en la pandemia, donde todo el mundo se quedó sin trabajo. Y, o sea, yo no, pero pues, o sea, como que sí afectó cierto punto ahí de que estaba bien fuerte por eso. Y pues, en ese momento que no, dijeron, no, que ya, pues, el lunes los quiero aquí a todos, obligatorio. Y yo así de, ¿qué hago? ¿Para dónde jalo? O sea, yo no tenía aquí con quién quedarme, o sea, no tenía nada, o sea, toda mi familia está en Tierra Blanca, mi mamá está allá. Entonces aquí es como que, y no conozco a nadie más que tengo un amigo, pero pues no, casi no convivo. Y aquí, el primer día que llegué, no tenía amigos, o sea, yo no me llevaba con nadie, o sea, con nadie, o sea, así de que hablar, así de frente, no, solo por mensaje. Pero sí me afectó bastante el primer día que llegué, sí me puse muy nerviosa y me enfermé. Y ahí fue cuando dije, no, ya vale. Sí, yo creo que la convivencia fue un punto muy importante al momento de regresar a clases presenciales. Esto lo digo basándome en mi experiencia personal. Lo que me pasó a mí cuando nos dijeron que el lunes ya regresábamos completamente a presencial, yo ya me sentía más preparada porque ya había comenzado a ir a presencial cuando nos daban todavía la opción de quedarnos en casa en línea o ya ir de vez en cuando. Y mi decisión de querer ya ir a presencial fue por la convivencia que estaba comenzando a tener con mis compañeros. Para mí me fue difícil convivir con ellos en línea. Empecé a conocerlos de hecho por mensaje y el primer compañero así oficial con el que como que me acerqué así más fue con José, y de ahí José me agarró y me empezó a presentar a Ceci, a Dania, conocí a Armando, eventualmente conocí a Alan cuando fue nuevo, sí, conocí a Soch, y creo que eso fue también un punto muy importante, que me despertó esa motivación de digo, mira, ya quiero ir a clases presenciales. No me sentí nerviosa, pero no nerviosa de un aspecto negativo, sino de un aspecto positivo. Ya tenía esas ganas de conocerlos, de interactuar en persona. Yo creo que ese es un punto muy importante, las amistades. Alan, tú que entraste en segundo semestre, ¿cómo fue para ti el adaptarte? Pues para mí fue algo muy extraño, o sea, también comparto la experiencia de que estábamos ya acostumbrados a, bueno, yo que entré con ustedes, o sea, el tiempo que se podía ir, días sí, días no, ya me había acostumbrado como a ese grupito reducido de personas que pues tomábamos clases, y como decía Dania, también considero que
se podía participar más porque no había tantas personas observándote, ¿no? Como que había más confianza tanto en nuestro grupo como con el profesor. Y pues en el momento que dijeron que iban a llegar todos, yo sí me sentí muy extraño porque tenía muchísimo tiempo que no convivía con tantas personas en un solo lugar. Y también como que la pandemia, en el hecho este de que no te, como que te prohibieran estar en un espacio cerrado con muchas personas y que en ese momento llegaran muchas personas, fue como que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Pero pues considero que después de eso, pues como dicen, igual nos adaptamos y pues hasta el momento para mí sí fue complicado, pues por eso, porque me cuesta como que ver muchas personas, pero ahorita ya otra vez como que llegué a ese punto en el que ya hay como que confianza como grupo, y pues creo que ahorita en este momento pues ya como que todo está bien, se está logrando. Sí. Bueno, en base a mi experiencia de lo que es la convivencia, como a mí, mi idea cuando inicié la universidad, primero fue más que nada porque yo quería ser jefe de grupo y entonces de alguna manera yo me vi en la obligación de estar conviviendo, hablando con todos en el grupo, hice el grupo de avisos, o sea, yo hice literalmente la manera para que se compartiera todo el grupo y también el aspecto que decía mi compañera Andy de que, y incluso Michelle, de que no conocían a nadie, eso a mí no me pasó, porque yo ya conocía a Dani desde secundaria, entonces básicamente yo me pegué a ella. Quería dar un pequeño comentario donde podemos observar todos que aquí tuvo mucho que ver el contexto de nuestra manera de aprendizaje y de educación. Ya pasando a la siguiente, ¿no? Me gustaría comentar que podemos darnos cuenta que una de las cosas que mis compañeros han comentado que para ellos son importantes y que se han repetido es que tienen de cierta manera la obligación o la presión social a poner atención estando dentro de clases, comparándolo con el que nadie te observe estando en tu casa, en tu habitación con la cámara apagada y en realidad nadie sabe si estás poniendo atención o no. También podemos darnos cuenta que mientras menos éramos había como más intimidad y más cercanía entre nosotros porque era más fácil el tener una comunicación, el entablar alguna conversación con una de las personas que estuvieran a nuestro alrededor, porque no eran tantas y no nos sentíamos tan intimidados, por decirlo de alguna manera. Continuando con las preguntas, me gustaría saber su opinión acerca de qué creen que es lo más importante a la hora de estudiar. Maestros, no solo de estudiar, sino de la educación en general. Maestros, alumnos, padres, ¿ustedes qué dirían? Adelante. Bueno, yo creo que todo, incluso el ambiente, el alumno, tanto los profesores como la manera en la que fuimos criados los alumnos, tiene que ver mucho que ver en la manera en la que nosotros aprendemos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si te pones a pensar en el aspecto así encimado, son los padres quien primero nos ponen en una escuela. O sea, nos explican, bueno, al menos a mí me explicaron lo que iba a hacer en una escuela y la manera en la que pues, me iban a preparar y todo eso. Entonces también va ligado también a los profesores, de que va dependiendo también de cómo enseñen, porque si enseñan de una manera así muy que no te llama la atención, obviamente no vas a aprender del todo, pero si lo haces de una manera que te parece llamativa, pues sí vas a... Daniel. Yo quiero empezar, por mencionar que estas cosas que voy a decir, que voy a mencionar, es porque mi mamá es perfecta, entonces he tenido la oportunidad de ver muchas cosas a nivel bachillerato. Y reforzando lo de las preguntas y así, están las tres partes, tanto el alumno, bueno, también el ambiente, no las cuatro, pero las tres partes, el alumno, el maestro y los padres. Porque he visto que hay buenos maestros, por ejemplo, ahí en esa escuela, pero los alumnos son muy inquietos, por decirlo así. Y trata el maestro y no sé, los administrativos de apoyar con esa parte al alumno, pero si no hay un progreso con el padre, que el padre sí se involucre y vea, si tiene una idea diferente a la del maestro para poder ayudar al alumno, entonces pues ahí hay, ¿cómo se llama? Hay un desequilibrio. Entonces
no puede aprender bien o no puede darse esa oportunidad porque no hay un apoyo de este lado. Entonces los tres lados tienen que tratar de ¿cómo se llama? Coexistir. Ajá, en armonía, o sea, en equilibrio, que todos pongan su parte y estén dispuestos a... Bueno, yo estoy de acuerdo con mis compañeros completamente, que las 4 cosas tienen que coexistir para que haya un buen aprendizaje para el alumno, ¿no? Pero en lo personal, repito, creo que lo más importante de esas 4 es el alumno. Porque si el mismo alumno no quiere aprender por X o Y, por padre, porque los maestros no enseñan bien, porque los padres no lo apoyan en la carrera que estudia o cualquier otra cosa, no va a aprender, lógicamente. Entonces, ¿cómo se podría arreglar eso? A mi punto de vista es hacer entender al alumno que en muchas partes, en todo México creo que pasa, que aunque lo digan de broma algunos niños, aunque lo digan de broma adolescentes o hasta adultos, mejor no estudio, me pongo a vender droga o me pongo a ser futbolista o cosas así. Lo dicen de broma, pero entre broma y broma, como dicen, la verdad asoma. O sea, seamos sinceros, ganas más como eso, es la verdad. Pero ahí yo creo que entran los padres y los maestros para decirle al estudiante que mejor que estudie una carrera, que obviamente no le asegura un trabajo, no le asegura un sueldo estable, obviamente, pero mínimo te acerca más a ello y te ayuda a tener un conocimiento sobre un área que te puede servir para el futuro. Tomando en cuenta eso, entonces debe haber una capacitación tanto para maestros como para padres, para que las dos partes puedan conectar bien. Es que también va dependiendo de la escuela, porque por ejemplo, en la primaria que yo iba, no involucraban a los papás para nada. Literal era como, solo los veían al momento de entrar, de que nos dejaban y de que, o sea, venían por nosotros. Entonces, dejaban mucho a los maestros a que se involucraran y de manera personal. En primer año de primaria, o sea, la maestra era como muy amable, se involucraba, si había algún problema lo hablaba con el alumno, pero en segundo, mi maestra en segundo, era como que muy igual para todos, no importa si alguien se queda, así como estaba diciendo Andy con su ejemplo de inglés, si alguien se queda, pues hay su problema, y también, al menos para mí, entra mucho lo del ambiente, porque tener un ambiente así, y aparte de que, no sé, el alumno, por ejemplo, está siendo, yo qué sé, abusado en la escuela, pues no va a ir a contarle a sus papás pues, qué está pasando, ¿no? O sea, ahí digo que pues igual, y aclaro mi punto y lo reafirmo, de que los 4 tienen que consistir. Pregunta, ¿con un ambiente así te refieres así como, o sea, con presión y así como con... que estés un ambiente agobiante, que estés más preocupado de que no te vayan a hacer nada tus demás compañeros a que estés preocupado por aprender. Sí me pasó a mí. De hecho, a mí me hacían bullying en la primaria y yo tenía que salirme del salón y irme a la dirección a tomar la clase ahí. Y tenía una maestra y la otra maestra estaba en clase en el salón para que los dos no me molestaran. Y ahí yo tenía al lado de la directora. O sea, depende de... También yo veía que como depende de la educación que le daban los padres a sus niños, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veía que sus padres llegaban por esos niños a la escuela, los trataban súper mal. O sea, les decían cosas, por ejemplo, firmas de boletas en la hora de la salida. Tenía un compañero que era mi amigo, Esa vez ese niño sacó 6 en matemáticas, pasó. De puro milagro, pero pasó. No, su mamá lo humilló hasta que se cansó enfrente de todos en la cancha en pleno sol. Lo jaló y le dijo, no, es que tú eres esto y esto y esto y esto y esto y esto y acá y acá y acá. Y pues, obviamente ese niño vivía en un ambiente de violencia y el niño pues se desquitaba con todos, con todos. Complementando, opinando sobre lo que dijo mi compañera Michelle,
no sé si pueda también ser un aspecto importante dentro del aprendizaje del alumno, lo que es el aspecto, aparte de los padres, lo que es su familia, no sé si entra en lo mismo, porque, por ejemplo, algunos estudiantes, sus papás los suelen comparar mucho con sus hermanos. Si sus hermanos tienen calificaciones más altas que ellos, les exigen presión y eso puede cambiar mucho la manera en la que ellos aprenden. A mí me tocó ver en primaria como, creo que era una niña o un niño, no me acuerdo, pero llevaba ella muy buenas calificaciones, era de 10. Pero creo que un día en una materia sacó un 9 o un 8 y me tocó ver como la mamá la cacheteó y por haber sacado menos de 10. Bueno, considero que la educación es como que un aspecto integral en el que, como dicen, se debe tomar muchos puntos, o sea, son muchos puntos que intervienen en pues, la educación. Uno de ellos, por ejemplo, que como decían era la familia. Considero que pues se debería tomar mucho más en cuenta a la familia, porque pues son las personas que pasan mucho más tiempo con los niños, ¿no? Pues siento que debería haber mucho más educación en desarrollo, o sea, que ellos sepan las etapas que están pasando sus hijos y cómo pueden ayudarlos, ¿no? En el caso de los maestros, que pues debe haber, como decía igual hace rato, que debe haber la vocación de ser maestro, ¿no? Que debería gustarles. Y esto mismo podría enfocar mucho más como que la creatividad y estar en constante desarrollo sobre las nuevas habilidades o incluso los diferentes tipos de aprendizaje de cada alumno. Y pues de esta manera como que, no sé si les ha pasado, por ejemplo, que si en una clase el maestro lleva bien la clase, como que incluso a ustedes no les gusta faltar. Sí. O sea, que es como que dicen, ¿cómo voy a faltar a esa clase si el profesor, o sea, también él está dando su tiempo y ustedes también tienen que dar su tiempo? Y les gusta y es como que, ¿sabes qué? No voy a faltar porque pues él está ahí, ¿no? O sea, tengo que ir a verlo, tengo que recibir esa educación. Y pues considero que debería haber como que, o sea, como alguna solución que propongo sería como que se lleve a cabo diferentes evaluaciones, tanto desde el aspecto de la escuela, o sea que la escuela esté evaluando a sus maestros, tanto como de igual manera evalúe a los papás, para que así pues como que el resultado deseado sería como que una comunidad o una sociedad en la que todos estén en constante como que observación y que así pues resulte que los niños, o sea, sepan identificarse a ellos, así como que los maestros los identifiquen para que sepan cómo educarlos mejor. Y solo para completar un poquito lo que comentaron, estoy de acuerdo con lo que dice, es que es importante igual que la familia, que los padres identifiquen al alumno, que reconozcan su forma de aprender, que reconozcan sus motivaciones, para así no dejarle toda la responsabilidad solo a la escuela y viceversa. También hablando sobre lo que decía Ana, de esto de la evaluación, dijiste, ¿no? Mencionaste, bueno, ya aquí complementaron en familia y así, pero con maestros es muy importante también especificar, o sea, esa evaluación de qué tanto sabe, pero así como también qué tanto sabe la evaluación de cómo lo transmite. De hecho, recientemente también hubo, bueno, no reciente, ya tiene algunos años, pero se hizo también muy polémico el hecho de que estaban evaluando muchos profesores y en vez de como que ponerse, digamos, las pilas, ¿no? A estudiar, a educarse en lo que, en esas áreas de oportunidad que se identificaron, empezaron como a pelear, ¿no? Así de que ¿por qué no están evaluando? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo el otro? Y realmente es algo positivo, ¿no? O sea, no era que los estuvieran checando para molestarlos, sino para que hicieran bien su trabajo y pues todo resultará bien para ellos y para los niños. Ok, hablando de la evaluación a maestros, yo conozco una escuela, bueno, aquí también se hace la evaluación de docentes, pero por parte de nosotros. Pero también hay que checar bien, porque sí hay personas que se lo toman en serio, pero también hay otras personas que dicen, no, es que como no me cae bien o como me reprobó o así, o sea, le ponen menos calificación, en lugar de cómo enseñó o qué oportunidades te dio y todo eso. Sí, debe haber como que algún organismo más grande que sea imparcial a todo eso. Ajá, no solo ver como opinión alumno, sino también, o sea, a lo mejor entre docentes o entre algo más, una jerarquía más grande para que pueda ser imparcial. También cheque como que la efectividad de lo que se enseña, ¿no? O sea, que ese también organismo debería saber, o sea, al menos no saberlo, pero estar estudiando constantemente las maneras de aprender, ¿no?
y ya que está checando ahí pues, a los alumnos, a los maestros, pues ver así como, oye, probablemente esta no es la mejor manera de estarlo enseñando, puedes enseñarlo así. Ahorita que dijiste eso, ahorita se me conectó algo, porque, o sea, me iluminé. Como nos enseñan a nosotros que hay que hacer ese primer clic con el paciente, ¿no? Para poder, o sea, que haya un buen aprendizaje y así, lo que sea. Igual con los maestros, porque no sirve de nada que el maestro nada más llegue y te enseñe así, si no hay como una relación ese primer clic, porque estamos de acuerdo que si un maestro llega así no va a haber un clic, probablemente no haya mucho interés de nuestra parte, vaya como una sacudida. También se conecta con lo que decías hace rato, ¿no? Como que también si es así, pues tampoco quieres faltar, ¿no? Pues lo ves como que amigo, no sé, Sí, no quieres clase. Sí, aparte por las dinámicas que pueda poner. Sí. Dices, esa clase es muy dinámica, ay, Es divertido. salen esto, es divertida. Divertida la manera en que enseñan, o sea, en la que nosotros adquirimos ese aprendizaje. Me gustaría mencionar la importancia en estos casos de la pirámide de Maslow y de que todas las personas deben de tener un equilibrio en todos los niveles para poder dar lo mejor de sí mismos. También me gustaría mencionar que en el libro Tener o Ser de Eric Fromm, él menciona que uno de los problemas fundamentales de las sociedades capitalistas es que, aparte de ser materialistas, estamos muy enfocados en sacar y producir el dinero, pero no tanto para cosas como tener un carro, tener una casa grande, aunque sí hay personas que buscan eso, pero hay muchas otras, creo, principalmente aquí en México, que buscan simplemente poder vivir, simplemente tener algo para llevarse a la boca, para cuidar a su familia, tener un techo. En México no están cubiertas las necesidades básicas e indispensables de las personas. Y una de las propuestas que tenía, que son de cierta manera utópicas, Fromm decía que lo ideal sería que todas las personas fueran proveídas por el gobierno las necesidades básicas. En este caso vendrá a ser comida, alimento y un techo. Y a partir de ahí una persona tendría que buscar qué es lo que quiere hacer de su vida, qué relaciones quiere tener, en qué carreras se tiene que especializar, pero ya enfocado a lo que él quiere y no a lo que le vaya a dejar dinero para poder comer. No, esto sí quiero darle un punto a favor de México. Realmente, México es de los países con la educación más barata que hay. Hablando económicamente, literalmente es casi gratuita, prácticamente gratuita en comparación de otros países. En Estados Unidos la mayoría de los estudiantes que no estudian, o sea, las personas que no estudian es por falta económica. Se ponen a trabajar porque la educación es cara, pero a niveles como médicos, o sea, problemas médicos, o sea, es carísima. Creo que también la educación en México tiene ese problema, que las personas no estudian para trabajar porque necesitan llevar alimento a sus familias. Pero tenemos ese punto a favor que es muy barata. Que hablando en calidad ya es otro rollo, pero económicamente hablando es barata. Y eso creo que es un punto a favor. Ajá, pero por ejemplo, tomando en cuenta cuando compras un producto, ¿de qué sirve si es muy barato, si al final se te va a romper o no? Obvio. Ajá, o sea, no va a ayudarte. Sí, por eso dije que era un punto a favor, no dije que... Comentando algo rápido conforme a lo que decías, porque se me vino a la mente cuando mencionaste personas. Yo recuerdo que di una conferencia de un japonés, la verdad desconozco cómo se llama, no me acuerdo. Yokoi Kenshi, ¿será? Probablemente, es un Me encanta. conferencista. Bueno, pero hablaba de que uno de los puntos más importantes y que nos hace falta, porque cómo le preguntaban a los japoneses, wow, o sea, de que cómo hacen estas cosas, la disciplina. Ajá. Es la disciplina. Todavía te emocionaste. Y aquí también pensando sobre esa conferencia de los japoneses, en la disciplina, también me llega, o sea, que debe haber un equilibrio entre la disciplina y lo emocional, porque sí son muy disciplinados los japoneses, pero ¿cómo están a nivel emocional? Sí. Andy, ¿quieres comentar algo? Ah, sí, es que yo ya había escuchado esa conferencia hace un tiempo. Y sí, como dice Dani, es importante mantener ese equilibrio entre la disciplina y la parte emocional. Por ejemplo, los japoneses, que pues tenemos este estereotipo hacia ellos de que es que son muy inteligentes. Ajá. Tú dales unos cables y unos circuitos y te arman aparatos de otro mundo. Y realmente
lo que pues, el señor japonés desmintió eso en su conferencia. Dijo que los japoneses no eran inteligentes. Hizo una comparación con el colombiano, si mal no recuerdo, y el japonés. El colombiano era inteligente, tenía sus facilidades, Todas las herramientas. tenía sus herramientas, tenía como esa agilidad mental para resolver cosas, problemas, y esa creatividad para resolver conflictos. Pero lo que tiene el japonés, y pues la razón por la que podríamos verlo como superior en ese aspecto, es que es muy disciplinado. Y constante. Y ahí voy, y constante, y ahí voy. En las escuelas japonesas te inculcan eso. ¿Cómo es la frase de los japoneses? Si nadie nunca lo ha hecho, yo voy a ser el primero en hacerlo. Si alguien ya lo hizo, yo también puedo hacerlo. Aquí tomamos en cuenta que, por ejemplo, o sea, con eso de que si nadie nunca lo ha hecho, aquí podrían decir, si nadie nunca lo ha hecho, entonces yo por qué lo voy a hacer. Es muy común. Sí. Incluso son contestaciones que he escuchado de jóvenes cuando los regañan, les llaman la atención. O tal vez, este hizo esto y yo también lo hice, a ver, también llámale la atención a él. No hacemos una introspección, no tratamos de también enfocarnos en nosotros. Para ir cerrando, me gustaría que cada uno de los presentes diera como su propuesta para cambiar o mejorar la educación en México. Empezamos contigo, Alan. Bueno, como ya mencioné, lo último que mencioné fue que pues que el organismo, si es que existe, supongo que sí debe existir, pues creo que debería ser más constante en las evaluaciones y llevando a cabo soluciones, ¿no? No solamente viendo como que lo que existe en México, sino tomar de muchas partes, ver lo que podría aplicar hacia el contexto mexicano, ya que pues sí no podemos tomar modelos de otros países debido a que no somos como esos otros países, ¿no? O sea, tenemos nuestro propio contexto, nuestra propia cultura, nuestras propias maneras de ver la vida que difieren mucho de otras culturas. Y pues considero que eso que se debería tomar como que partes de los demás para enfocar, excepto adaptarlos a nuestro sistema educativo y pues de esa manera pues que suba el aprendizaje, no el nivel de aprendizaje. Mitch. Yo, pues, que no sé, como que tomen en cuenta a esos alumnos que no tengan como un refuerzo en una cierta parte de alguna materia o así. O sea, por el ejemplo que ustedes daban de que ella en inglés, a ella casi no la reforzaron. Y eso es como sería como que buena idea reforzar esa parte de los alumnos que siempre, o sea, queda ahí y en el futuro pues los pueda afectar, ¿no? O sea, los demás. Y también los maestros, que también como que les hagan un examen a ellos de evaluación de si son aptos o no para dar educación. Daniel. Yo creo que debería haber una evaluación a los maestros, o sea, porque ahorita me voy a enfocar en los maestros porque pues, mis compañeros se enfocan en otras cosas también y pues las más oportunidades, ¿no? Pero, o sea, realmente un movimiento, una evaluación a los maestros tanto en sus capacidades y cómo enseñan, pero que realmente haya un movimiento, pero un movimiento grande. Ok, este maestro sí tiene mucho conocimiento, pero no es que no lo transmite bien o no da las herramientas necesarias, a lo mejor puede moverlo a otra área donde sí le funcione, tanto al maestro como a los alumnos, pero buscar siempre que funcionen los dos, o sea, y hacer un cambio, o sea, aunque sea un movimiento enorme de todos los maestros que no aportan algo a los alumnos para que lleguen personas que puedan dar esa calidad. Aunque sea algo caótico, pero a veces dentro de ese caos o después de ese caos puede haber estabilidad porque ya se recogió algo. O sea, es como cuando destapas una cañería o algo así, sale toda el agua mugrosa, pero al final que se da la oportunidad de limpiar para que haya agua limpia. ¿Andy? Sí, coincido mucho con lo que dice Daniel. No tengo una solución completa como tal, porque opino que esa solución va a tomar un largo tiempo conseguirla, pero sí estoy de acuerdo con lo que dice de que se necesita provocar un cambio enorme, un caos. Puede sonar
como algo malo, pero realmente no lo es. El sistema educativo ha estado fijo por años y sí lo han modificado, pero muy poco. Y algo que permanece igual durante años se va volviendo algo disfuncional a la larga. ¿Por qué? Porque las personas cambian, el contexto cambia, la perspectiva cambia y el sistema educativo sigue igual. ¿Cómo podemos esperar a aprender dentro de él si no se adapta a cómo nosotros hemos estado evolucionando? No evoluciona el sistema educativo. Es necesario generar un cambio enorme dentro de los profesores, dentro de las familias, con los padres. Y más que nada para provocar en el sistema educativo dinamismo en las clases, interesarse verdaderamente, tener esa vocación de profundizar con cada alumno, no solo así en masa de, les voy a poner eso y quien pueda aprenderlo bien, si no, ese es tu problema, no, decir, tú no has logrado entender completamente este tema, ¿por qué? Porque todavía no, ¿cuál es tu conflicto? ¿Qué te lo obstaculiza? Es que hablando de eso, de especializarse en los alumnos, a lo mejor hablábamos hace no mucho en alguna clase de las pruebas, donde había, o sea, que aplicaba la prueba y un monitor que checara que los alumnos lo estuvieran haciendo como correctamente. También podría haber algo así, o sea, el maestro, pero también una persona que sea el apoyo. Sí. Bueno, mi propuesta, como mencionaron, es muy importante en el aspecto del alumno y el aspecto del profesor para que se complementen y puedan coexistir bien. Pero a mi punto de vista, yo creo que también es muy importante la familia, porque de alguna manera la familia va a influir demasiado en el alumno. Y si la familia está en mal estado y eso está incluido en el alumno, no, es casi imposible que no pueda coexistir con el profesor. Lo mismo con el ambiente, si no hay un ambiente bueno, si no hay un ambiente donde el alumno se sienta seguro, puede afectar bastante a la manera de aprender del alumno. Fernando. Bueno, yo no tengo una propuesta como tal, porque pues, soy un estudiante de psicología más, o sea, no. Y probablemente todo lo que se me ocurra ahorita ya se habrá hecho. No, creo que el problema es que lo simplificamos tanto que probablemente hay miles de problemas más por esas simples cosas que queremos plantear. Ejemplo, se ha aplicado lo de los exámenes. Hace un año, si no me equivoco, estuve leyendo para digamos, informarme para la mesa. Estaba leyendo que querían aplicarle exámenes cada año a los profesores para realizar, para saber su coeficiente intelectual y saber si saben de los temas que van a aplicar. ¿Sabes cuáles fueron sus respuestas? Que un examen no justifica lo que saben. Se me hace chistoso porque prácticamente lo que hacen ellos para verificarnos es un examen. Sí, es porque nos ponen exámenes. Exacto. Pero no es tanto como un examen, sino como una evaluación. Sí, por eso, una evaluación. El punto es que prácticamente todo lo que se me ocurre ahorita se habrá ya aplicado y habrá fallado porque estamos como estamos. Pero a mí lo que me gustaría que cambiara, creo que es el concepto de escuela. Para los jóvenes, la escuela es una escuela. O sea, no, a los niños que van en primaria, secundaria, bachillerato, no les gusta ir a la escuela. Es real, aunque nos duela, es real. Pero hay que averiguar ¿Qué es lo que les gusta para poder hacer que les guste? Para poder generar ese cambio. Exacto. Creo que ese es el problema principal. Más que nada, no es tanto sí, obviamente los profesores tienen que mejorar mucho, las escuelas como tal, sí, pero yo creo lo principal es el concepto, es hacer que quiera cambiar, creo que yo. Y bueno, para concluir, las propuestas que dieron para decantarlas, el sistema educativo necesita un gran cambio enorme desde los cimientos hasta la punta, desde la base, desde los directivos, desde los maestros, desde la familia. México necesita un cambio en todos los aspectos y es a nosotros a quien nos corresponde hacer ese cambio, aportar un poquito, aunque sea un grano de arena, para llevar a México, a este país. No es por el tema de
nacionalismo y querer poner en grande el nombre de México, sino para que todas las personas que están a nuestro alrededor puedan tener una vida digna, que puedan enfocarse en lo que quieran sin preocuparse por lo que vayan a comer mañana. Y creo que esto sería todo.